La jornada 3 de la Eurocopa fue el somnífero más fuerte en la historia del deporte, así que en lugar del análisis de eso, vamos a rankear todas las selecciones que se metieron a octavos de la peor a la que mejor se vio en la fase de grupos. Aclaramos que esto de aquí es tomando en cuenta lo visto en la fase de grupos y no el plantel que tenga cada selección, además de que el hecho de que pongamos a Inglaterra en último lugar no significa que no pueda ganar la Euro, es solo que hicieron una muy mala fase de grupos. Con esto aclarado vamos a empezar con el último puesto de verdad. Como última del ranking tenemos a Eslovenia, una selección que pasó de ronda en el grupo C con 3 puntos y sin ganar un solo partido en el grupo en el que todos mostraron un nivel bastante bajo. Solo consiguieron marcar 2 goles, aunque irónicamente ninguno de esos fue de parte de Inglaterra. Y daba la impresión de que va bastante floja en cada una de sus líneas al momento de pensar en un partido de eliminatorias. Oblak lo hizo bastante bien, sin tampoco destacar tanto, pero Šeško fue de más a menos en la fase de grupos y para las eliminatorias creo que les pesará no tener un ataque eficiente. Al final da la idea de que pasaron de ronda únicamente porque Hungría no supo manejar sus oportunidades en su propio grupo. En el puesto 15 tenemos a Dinamarca. Tal vez a alguno les sorprenda que estén tan abajo, pero tienen exactamente los mismos resultados que Eslovenia. Tampoco ganaron ningún partido y tampoco fueron capaces de meter más de un gol con un equipo bastante mejor que el de Eslovenia. La única razón por la cual la pongo sobre Eslovenia es porque viendo los partidos, el rendimiento de la selección de Dinamarca parecía un poco mejor en el terreno de juego. Creo que ser una selección con potencial para proponer en ataque de cara a octavos de final es suficiente como para no ponerla al final de la lista. Puesto 14 para Eslovaquia. Pasaron de terceras en el grupo más igualado del torneo, pero siendo sinceros, de las 3 que pasaron en el grupo E, la que peor se vio fue Eslovaquia. Sus 3 puntos en el primer partido son un tanto engañosos, ya que si Bélgica llega a tener a cualquiera en punta que no fuera Romelu Lukaku, ese partido lo ganaban y Eslovaquia habría terminado con un solo punto en el grupo. Habrá que ver la siguiente ronda, pero no me da buenas impresiones su fase de grupos de cara a las eliminatorias. En el puesto 13 tenemos a Inglaterra. Yo lo sé, está muy bajo para una selección que probablemente llegue a semifinales considerando el lado del cuadro que le tocó, pero es nuestra forma de negar lo que está haciendo Gareth Southgate con la selección de Inglaterra. Es impresionante lo mal que ha jugado Inglaterra en la fase de grupos y eso que su grupo fue terrible, el peor grupo del torneo de largo. Hay más fútbol en un partido de básquet que en 3 jornadas del grupo C y pusimos a Inglaterra por encima de las otras porque fue la única que ganó un partido. Pero siendo sinceros, llega a estar esta Inglaterra en el grupo de Francia y probablemente se queda fuera en fase de grupos. Inopenancia total en todas las líneas y da la impresión de que nadie se lleva con nadie, que todos se estorban entre sí y que nadie juega en la posición que debería. Como dijimos en el short sobre su último partido, esto es el arte de desperdiciar talento de Gareth Southgate. Puesto 12 para Bélgica, que claramente era la favorita a llevarse un grupo que no terminó siendo tan complicado como parecía en un inicio, y aún así le ha costado a Bélgica pasar de segundo. Su mal rendimiento los ha llevado a tener que jugar contra Francia en octavos, que aunque tampoco se vio muy bien en el grupo, era un grupo más difícil que el de Bélgica. El ataque sigue sin funcionar para los belgas y parece que Lukaku está entrando en zona de meme para la selección de Bélgica. Al pobre no le salió nada bien en la fase de grupos y unos octavos contra Francia no parecen el mejor escenario para que un delantero con tan mala racha se desquite. Tanto potencial en Bélgica y tan mal funcionamiento colectivo. Lo peor es que con Bélgica da igual cuando escuches esa frase. Puesto 11 para Rumania, que yo sé que perdieron su partido contra Bélgica, pero en general para el nivel de plantilla que tienen, creo que se vieron un tanto mejor comparado al juego de los belgas, jugando más atrás y sin mucho balón, pero demostraron en aquel partido contra Ucrania que a nada que entres desconcentrado, Rumania probablemente aproveche las oportunidades que le des. Mala suerte que se la juegan contra Países Bajos, pero hey, nunca se sabe. En puesto 10 tenemos a Georgia, que a pesar de pasar como tercera, lo hizo dando una muestra de fútbol divertido y emocionante para la única selección que debuta en esta Eurocopa. Tienen al que probablemente sea el mejor portero de la Eurocopa, tienen al máximo goleador del torneo al momento y a un Kvaratskhelia que va de menos a más. La única razón de estar tan abajo es porque el resto del equipo juega con más corazón que fútbol, y esto puede lastimar en eliminatorias a un partido. Mala suerte que les tocara jugar contra España en octavos porque nos han dado muchos partidos muy divertidos la selección de Mamardashvili y compañía. Justo un lugar arriba tenemos a Turquía, un equipo que también es muy divertido de ver, mucha velocidad y regate por las bandas tiene la selección de Turquía, que llega con una selección muy joven, pero que parece se va acostumbrando a escenarios más importantes. Está en noveno lugar porque se les acalambró el cerebro de manera terrible en su partido contra Portugal, que fue su primer prueba de nivel y la verdad es que se vieron bastante mal, y en defensa en el resto de partidos se han visto bastante dubitativos, pero en general el rendimiento de la selección de Turquía ha sido bueno. En octavo puesto tenemos a la selección de Suiza, que habríamos puesto debajo de
Turquía y de Georgia, de no ser por ese último partido ante Alemania en el que pusieron contra las cuerdas a los locales y casi se llevan el liderato del grupo. Muchas opciones en ataque, un centro del campo muy sólido y un porterazo es lo que presenta Suiza de cara a los octavos, y aunque no serán los favoritos en su partido contra Italia, claramente serán rivales muy duros de quitarse de encima para una generación bastante balanceada entre talento nuevo y experiencia. El séptimo puesto se lo daremos a Países Bajos, que tenía ganas de ponerle un puesto más arriba, pero me da la impresión de que Ronald Koeman sigue sin estar convencido del funcionamiento de su equipo. Son la selección con un mayor abanico de opciones en defensa y parece que esa es su línea más floja partido tras partido. La naranja mecánica no consigue solidificar su lado derecho del ataque y el propio Memphis Depay parece ser siempre menos de lo que ofrecen los suplentes como Wout Weghorst, pero el portero Verbruggen ha hecho un muy buen torneo y por el lado izquierdo Cody Gakpo ha estado tirando del carro bastante bien en cuanto al ataque. Parece que Xavi Simons va de menos a más ahora que juega como media punta del equipo y claramente es la selección favorita en ese enfrentamiento contra Rumania en octavos, así que creo que el séptimo puesto les queda bien. En sexto lugar tenemos a la selección de Italia, un caso opuesto al de Países Bajos en el que de primeras hubiera puesto a la selección de Italia un tanto más abajo, principalmente porque en su prueba contra España les metieron un turbo baile de manera general, pero pensando en el resto de los partidos creo que Italia ha jugado de manera más inteligente que Países Bajos. En defensa me parece bastante más sólida que en ataque, considerando que se ha quedado corto Gianluca Scamacca en las oportunidades que le han dado y el buen nivel en el que llega Calafiori. La ventaja de Italia es que va por el lado fácil del cuadro y si Spalletti consigue corregir la debacle de España y el partido flojo ante Croacia, creo que puede reforzarse bastante bien para avanzar de ronda. Quinto lugar se lo vamos a dar a Francia. Yo sé, ha dado un rendimiento similar al de Inglaterra y a ellos los pusimos mucho más abajo en la lista cuando Francia no ha hecho un solo gol en jugada propia, pero parece que recuperan a Mbappé, que aunque ha estado fallón, ha sido el que más ha aportado en el ataque francés, aún sin jugar uno de los partidos. El único gol que le han metido a Francia ha sido de penal, sin ser un error dramático, y creo que a diferencia de Inglaterra, sí tiene pinta de que Francia sabe a qué juega y sabe qué jugadores le convienen para jugar a eso. Para fortuna suya van contra una Bélgica bastante inoperante en fase de grupos y creo que Francia terminará de encontrar su nivel después de ese partido de octavos. En cuarto lugar tenemos a la selección de Austria. Sí, sorpréndase quien quiera sorprenderse, pero una selección que queda primera de grupo con Francia, Países Bajos y Polonia, perdiendo únicamente el primer partido con autogol, me parece imposible no ponerla muy alto en el ranking de selecciones. Sin tampoco muchísimo talento en plantilla, el Ralf Rangnick le ha dado un fútbol bastante competitivo a una de las sorpresas del torneo y que tiene la oportunidad de llegar bastante lejos al estar del lado fácil del cuadro. Solo ese partido contra Turquía en octavos podrá definir si Austria es candidata a semifinales o se aprovechó de un momento de dudas por parte de las demás selecciones, así que les recomiendo no perderse ese partido. Tal vez sea meme decirlo, pero mucho cuidado con Austria, que puede sorprender a cualquiera. En tercer puesto tenemos a la selección de Portugal. Tal vez algunos dudarán un poco más de Portugal después de la derrota contra Georgia, pero seamos sinceros, ese partido de Portugal lo trató peor que un amistoso. Cambió la formación, cambió todos los jugadores menos Cristiano y el portero, y jugó con Pedro Neto de carrilero izquierdo. No es una buena referencia ese partido. Aún así creo que Portugal ha tenido un rendimiento un poco por encima de lo que merecían al llegar como primeros de grupo a la última jornada, pero las individualidades de Portugal tienen pinta que por fin están conectadas en un torneo internacional como para cubrir las fallas en la táctica de Roberto Martínez. Esto hablando del once titular, claro. Después del partido contra Georgia me dejaron un poco más de dudas los elementos en la banca de Portugal, pero con los titulares en cancha me parece que es una versión bastante renovada del cuadro portugués con respecto a lo que hemos visto los últimos torneos. Se sienten cómodos con el balón, tienen uno de los mejores centros del campo del torneo y una defensa titular muy sólida, así que sí, tercer puesto para la selección de Portugal. En segundo lugar tenemos a la anfitriona del torneo, Alemania. Créanme, antes de la jornada 3 estaba seguro que el primer puesto sería Alemania, una defensa que ha estado bastante bien en líneas generales, un portero que parece estar inspirado en el torneo junto con un tremendo juego por las bandas me parecían los candidatos ideales para el primer lugar, pero ese último partido contra Suiza me hizo dudar un poco de los dirigidos de Julian Nagelsmann. No me malinterpreten, sigue siendo la segunda mejor selección de la fase de grupos, pero creo que ese último partido demostró que todavía hay un margen de mejora para el ataque de Alemania en el que creo debería ser titular Füllkrug. Entiendo perfectamente el rol de Kai Havertz como delantero que se asocia con sus compañeros, pero para partidos como el de Dinamarca creo que le conviene más la versión de Alemania que tiene a Füllkrug en punta. Por lo demás, el torneo de Jamal Musiala y Florian Wirtz me están pareciendo tremendos y la forma en la que están permitiendo a
Gundogan jugar de media punta y a Toni Kroos de director de orquesta, me parece que hacen a Alemania una de las selecciones a vencer, considerando que tienen el lado difícil del torneo. Y en primer lugar, España. Fue la única selección que ganó todos sus partidos, no recibieron un solo gol en la fase de grupos y al rival más difícil de su grupo le terminaron dando un baile tremendo. Siendo objetivos, no hubo una selección mejor que España en la fase de grupos del torneo. Incluso consiguieron convertir el partido contra Albania, que era de absoluta rotación, en una oportunidad para que los suplentes se vieran bien de cara a los octavos de final. España demostró que la mejor pareja de extremos del torneo también es la pareja de extremos más joven del torneo. Lo de Nico Williams y Lamine Yamal no solo es impresionante, sino que es muy divertido de ver. Puede brillar más uno u otro dependiendo del rival, pero parece que España ha ganado un recurso que no tenía hace muchos años, que es desborde y velocidad por las bandas. Sumado a eso, el centro del campo de España se vio muy sólido, con Rodri, que parece ser el único que rinde fuera del Manchester City, y un Fabián Ruiz que revivió de la absoluta sombra en el esquema de esta España. Si sumas individualidades en un buen nivel como Carvajal o Cucurella, te da como resultado la mejor selección de la fase de grupos. Eso sí, cuidado con confiarse, porque ya en otras ocasiones se han quedado fuera en octavos ante rivales mucho más inferiores que ellos. Hasta aquí el ranking de la fase de grupos. Entiendan que es un tanto difícil acomodarlas porque algunas selecciones usaron el último partido para experimentar bastante y otras mejoraron mucho a partir de un muy mal primer partido. Pero en fin, este ranking es absolutamente subjetivo y los invito a dejar su top 3 de selecciones en octavos en la sección de comentarios. Si les gusta este tipo de videos, por favor denle un like y compártanlo para que llegue a muchas más personas y podamos traer muchos más videos como este. Muchísimas gracias por todo el apoyo que le dan al canal, vamos creciendo bastante en esta Eurocopa. Si les interesa la Copa América, también estamos subiendo contenido al respecto en el canal, así que los invito a verlo si les gusta. Disfrutemos de los octavos de final de la Eurocopa y nos vemos en el que viene.